vamos a entrar de lleno al consejo de la palabra. ¿Usted vino a que le hable el Señor esta noche, hermano? Amén, gloria a Dios. Yo también. Así que espero pues que el Señor hoy nos ministre con su gracia. Yo anuncié desde temprano el tema de esta noche. Es un tema que hace más o menos unas 3 semanas el Señor empezó a hablármelo. Y quiero empezar diciendo que nosotros muchas veces no logramos entender qué es lo que debemos hacer o cómo debemos hacerlo. Y la mayor parte de las veces nos dejamos llevar por las dificultades que en el camino se nos presentan. Hemos sido diseñados por Dios para tener éxito, hemos sido diseñados para ser felices, hemos sido diseñados para no rendirnos, pero lamentablemente el asedio de parte del enemigo casi siempre viene a minar nuestra fuerza de voluntad. Y quiero comenzar esta noche diciendo que no es lo mismo rendirse que fracasar. No es lo mismo rendirse que ser derrotado. El punto es que nosotros tenemos que aprender que dependemos del Señor. Y hay un pasaje en la Escritura con el que quiero comenzar esta noche que es muy famoso. Y creo que todos lo sabemos de memoria, que es Filipenses capítulo 4, verso 13. ¿Qué dice ese texto? Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire esta versión lo que dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Mire lo que dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Es una declaración muy fuerte de parte del apóstol Pablo respecto de lo que el Señor nos ha dejado como una forma de mandato, pero también como parte de su voluntad. Ahora bien, si usted revisa un poco para atrás en este texto, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o hambre o desnudez o peligro o espada. Entonces, que también está diciendo que hemos aprendido a vivir en pobreza y en riqueza, en escasez y en abundancia. Entonces, Pablo está hablando de la situación de la vida, está hablando de lo cotidiano de la vida. En ese sentido, entonces, mire lo que dice: todo lo puedo hacer. Note que es un absoluto y el único que habla en términos absolutos siempre es Cristo, Dios. Dios siempre habla en términos absolutos. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, déjeme contarle entonces, déjeme llevarlo a un pasaje de la Escritura que es muy revelador. Mire lo que dice la Escritura. Esto es segundo libro de Reyes, capítulo 13, versos 15 y 16. Déjeme ponerlo en el contexto. Había este rey tenía la gran bendición, digámoslo así, de tener cerca de él a un profeta. Era el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le decía cuando debía atacar, cuando no debía atacar, le decía, le declaraba la palabra de parte de Dios. Pero llegó un momento que el profeta Eliseo se enfermó, y dice la Escritura, unos 2 versos antes, dice que él se enfermó de la enfermedad de la que habría de morir. Entonces llamó al rey y le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Mire lo que sigue. Verso 17. Luego le ordenó:
abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram. Mire cuál es la voluntad de Dios. Una flecha de victoria sobre Aram. Aram era el rey de los arameos, que era el enemigo del rey Joás. Porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Aquí quiero detener. Vea esto. El Señor le está diciendo primero, mire la voluntad del Señor. Ya vimos antes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí nuevamente el Señor ratifica su voluntad. Y cuando el rey lanza la flecha por la puerta del oriente, por la ventana que da al oriente, dice, esta es la flecha de victoria del Señor. Luego el profeta le dice al rey que haga un acto profético, que golpee con sus flechas el piso. Y el rey golpeó 3 veces. Ahora mire la reacción del profeta. Verso 19. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Hermano, mire, este pasaje a mí siempre me ha causado mucha, digámoslo así, mucha dificultad para aceptarlo, para entenderlo, porque me deja ver que muchas veces somos nosotros los que condicionamos, escuche esto, muchas veces nosotros somos los que condicionamos la bendición de Dios. Muchas veces nosotros somos los que condicionamos la victoria respecto de las batallas que estamos teniendo. En este caso el rey no fracasó, el rey lo que pasó fue que se rindió. No sé si me estoy explicando. Es decir, él empezó de forma hipotética, de forma figurativa, podemos decir que él empezó con esta batalla espiritual y él tenía que continuar esta batalla hasta que el profeta le dijera basta. No sé si me explico. Hasta que el profeta le dijera ya no más. Pero el rey solamente dio 3 golpes. De una forma muy conformista, de una forma muy, si usted quiere, sobrada. Él quizá confiaba mucho en sus fuerzas, en lo que él tenía, en el ejército que él tenía, pero se olvidaba que lo que estaba sucediendo ahí era una batalla espiritual. Y entonces el profeta le dice, tendrías que haber golpeado 5 o 6 veces el piso. Es decir, tendrías que haber seguido adelante, no parar, no parar, no parar, no detenerte. Ahora déjeme traerlo esto a la realidad nuestra. Nosotros nos enfrentamos muchas veces a enemigos, incluso algunos que no conocemos, algunos que son demasiado grandes, son muy fuertes, muy grandes, pero nosotros hay cosas que no logramos comprender. En primer lugar, que la batalla no es nuestra, que la batalla es del Señor. Pero por alguna razón el Señor quiere que nosotros participemos en esa batalla. Es decir, para Él es muy fácil chasquear los dedos y ordenar que todos los enemigos sean disueltos. Pero siempre el Señor busca que nosotros participemos. Note usted, por ejemplo, este ejemplo. Perdón el pleonasmo. Note que Moisés, por ejemplo, está sobre el monte, está Josué peleando contra los amalecitas, pero mientras Moisés mantenía sus brazos arriba, el ejército de Israel iba ganando la guerra. Cuando se cansaba Moisés, entonces el pueblo empezaba a perder. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que traer una piedra, una roca, y sentar a Moisés sobre la roca, y por un lado Aarón y por el otro lado Hur venían y sostenían los brazos de Moisés. ¿Para qué?
para que esto sirviera como una señal al ejército celestial y pudiera ayudar a Josué a ganar la guerra. Pero siempre hubo participación humana. Eso es lo que quiero dejarle ver. Siempre tenemos que luchar nosotros. Es decir, si bien es cierto, Dios hace la batalla por nosotros, pero es necesario que nosotros también hagamos, digámoslo así, una pequeña parte. Yo siempre que pongo este ejemplo lo digo de esta manera. Lo estaba hablando hace un tiempo con un muy amado hermano allá en San Pedro Sula. Estábamos hablando de unos proyectos en los cuales coincidimos en la obra del Señor. Y hablábamos, él tenía un generador enfrente de donde estamos hablando, un generador eléctrico que pesa unas cuantas toneladas. Entonces yo le decía, mira, Víctor, fíjate, Dios, ¿cómo permite que participemos? Mira ese generador, ¿cuánto podrá pesar? Unas cuantas toneladas, ponerle unas 5 toneladas. Y Dios dice, bueno, voy a moverlo de aquí para unos 5 o 6 metros adelante. Entonces, nosotros somos como un niñito de 2 años. Un niñito de 2 años podría mover un generador de 5 toneladas. Imposible, ¿verdad? Pero el Señor decide que Él manda a sus ángeles para que muevan ese generador. Pero ese niñito de 2 años, que puede ser usted o que puedo ser yo, entonces el Señor nos permite como que vayamos y empujemos. Y según el niño, él es el que está moviendo el generador, pero no se da cuenta que en realidad es una fuerza muy superior a la que lo está haciendo. Pero es necesario que él vaya y empuje. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos nosotros que empujar nuestra vida, empujar el día a día, empujar la lucha contra los enemigos. Mire, el Señor nos ha mandado a que nosotros hagamos nuestra parte sin rendirnos. Sin rendirnos. Hoy lo que yo te traigo al corazón esta noche es: no te rindas. Puede ser que la batalla esté muy fuerte, puede ser que no mires ningún resultado, puede ser que hayas recibido una promesa. Imaginémonos, por ejemplo, que el Señor te haya dado la promesa de que tus hijos van a venir a los pies del Señor. Y pasa un año y no pasa nada, y pasa otro año y no pasa nada, y tú miras que tus hijos cada día van mal. Entonces, podrías tomar una de 2 decisiones. Podrías con mayor fuerza venir a la iglesia, con mayor fuerza alabar al Señor, doblar tus rodillas, pelear tu batalla, guerrear en lo espiritual, ir y hablar con tus hijos, y en vez de regañarlos, incentivarlos a que vengan a los pies del Señor, pero no rendirte. Y la otra decisión que puedes tomar es: no, esto es por gusto, es mentira, ahí el pastor me mintió, Dios me mintió. Si tú quieres echarle la culpa a Dios, mejor me rindo y me voy. Entonces, esto puede traer como consecuencia que finalmente no solamente tus hijos estén perdidos, pero también tú te pierdas. A ver si no sé si me explico. Entonces, tenemos que aprender a luchar y luchar y luchar y seguir luchando. Y si nos cansamos, sentarnos un momentito, descansar un momentito, tomar aire y volver a luchar. ¿Alguien dice amén? Vea esto. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Entonces, si nosotros seguimos luchando sin rendirnos, definitivamente vamos a tener la posibilidad de poder vencer a nuestros enemigos. Amén. Déjeme mostrarle esto. Esto es primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 4. Mire lo que dice la palabra. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado, escuche esto, se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Y David le preguntó al Señor, verso 8,
¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Mire las dos preguntas que David le hace al Señor. Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Vea esto. Yo siempre que he predicado sobre este texto, siempre he resaltado la actitud de David de preguntarle siempre al Señor, de consultar siempre con el Señor. Pero estos días que he estado meditando en este tema, me hizo ver el Señor algo muy importante. No es que cambia mi postura ni mi interpretación de la bondad o de lo bueno, digámoslo así, de David, de preguntarle al Señor, porque así debemos actuar nosotros. Preguntarle al Señor siempre que vamos a hacer algo. Pero hay cosas que de verdad nosotros no deberíamos preguntarle al Señor. Por ejemplo, ¿será que necesitamos preguntarle al Señor si debemos orar por nuestros hijos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que necesitamos nosotros preguntarle al Señor si es su voluntad que nosotros oremos por nuestro país o por nuestros gobernantes, aunque no nos gusten, aunque no sean de nuestro agrado? ¿Será que es necesario preguntarle al Señor si es correcto que oremos por nuestros pastores o que le pidamos al Señor un avivamiento? Entonces me hizo ver el Señor esto, que estaba bien lo que David estaba haciendo, pero siempre que se trate de rescatar a tu familia, debes ir y pelear. Debes ir y pelear. Y entonces la respuesta que el Señor le da a David me llama poderosamente la atención. Mire lo que dice. Sí. Sí. O sea, es una forma, pero muy categórica, con mucha autoridad, la forma en la que el Señor le contesta a David. Le dice, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Y estamos en el año de la recuperación, hermano. Estamos en el año en el que Dios ha permitido que recuperemos todas las cosas que el enemigo, por una u otra razón, nos había arrebatado. Pero ¿qué pasa? Me puedes decir, pastor, pero ya estamos entrando casi a octubre y yo no he visto la recuperación en mi vida. Sí, en estos últimos 3 meses del año la puedes ver. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no debemos rendirnos, no vamos a rendirnos, no vamos nosotros a claudicar en aquello que Dios nos ha permitido hacer, en aquello por lo cual Dios nos ha permitido luchar. Vamos a seguir adelante, porque con toda seguridad, porque ciertamente, dice el Señor, vas a recuperar todo lo que te han quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿de qué depende que recuperemos lo perdido? ¿Depende de Dios o depende de nosotros? Obviamente, quien va a producir la recuperación es Dios. Estamos claros. Es decir, acordémonos del niño de 2 años y el generador. Él es el que va a poner la fuerza, la provisión, los ángeles, los medios, la forma. Pero Dios quiere que nosotros vayamos y persigamos eso. Amén. Él quiere que vayamos nosotros y luchemos nuestra parte, que hagamos nuestra parte sin claudicar y sin rendirnos. Sin rendirnos. Repito lo que dije al principio, no es lo mismo rendirse que fracasar. Porque el que está fracasado, el que se considera fracasado, el que se considera derrotado, es aquel que ya no puede hacer absolutamente nada. Pero mientras nosotros tengamos hálito de vida, aliento de vida, mientras tengamos la posibilidad de siquiera abrir la boca y abrir y decir una palabra, por lo menos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando. Amén. Entonces, note usted esto. David le preguntó al Señor, sin embargo, respecto de la familia, me parece que nosotros debemos hacer las cosas. Permítame que se me fue aquí. Nosotros debemos aprender que siempre que se trate de la familia, debemos ir y luchar contra aquello que tenemos que luchar. Amén. Déjeme mostrarle este otro ejemplo. Mire lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 18,
versos 1 y verso 2. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles. Mire lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos, para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Aquí, déjeme detenerme acá un momento. ¿Cuál es el propósito de contarles esta parábola, esta historia del Señor a los discípulos? Que siempre tenemos que seguir orando y nunca, dice, darnos por vencidos. A ver, darse por vencido, ¿qué es? En una batalla, en una guerra, cuando el enemigo es demasiado fuerte y cuando está en el fragor de la batalla y una de las partes ve que no tiene ya fuerzas para seguir adelante, entonces lo que hacen es que levantan una bandera y esa es una bandera de rendición, que se rinden. Entonces ponen la espada o el arma, entonces la ponen en el suelo para dar a conocer que se están rindiendo. Ahora bien, el tema es no te rindas. Es decir, el tema es no te des por vencido. Pero ¿qué es darse por vencido? Es cuando ya consideras que no tienes fuerzas y que el enemigo es más fuerte que tú. Entonces hagamos un examen respecto de eso. Yo recuerdo aquel ejemplo en el cual Eliseo y su siervo Giesi está rodeado Israel por los ejércitos filisteos, y Giesi le dice a Eliseo, Señor, le dice, estamos perdidos, mira cuántos carros de guerra, mira cuántos caballos, cuántos soldados. Entonces Eliseo ora al Señor y le dice, abre los ojos de este para que pueda ver. Y entonces el Señor le abre los ojos a Giesi y él mira aquel montón de carros del ejército celestial. Y entonces le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces depende cómo veas, qué visión tengas, vas a poder entonces entender que no puedes, que no debes rendirte. Porque si la batalla la enfrentamos con nuestras propias fuerzas, hermanos, si es que el enemigo nos va a hacer pedazos. Pero nosotros no dependemos de nuestras fuerzas. Nosotros no dependemos de lo que nosotros somos o hacemos. Le pongo este ejemplo. Nosotros vinimos acá con nuestra familia, pero vinimos acá a enfrentarnos a unos enemigos que en lo humano son mucho más grandes que nosotros. Pero no vamos a claudicar, no vamos a rendirnos, porque nosotros no vinimos acá por nuestra propia cuenta. No vinimos acá porque queríamos, porque teníamos el capricho o porque queríamos sobresalir o tener renombre. No, de ninguna manera. Vinimos aquí porque el Señor permitió, nos dio una orden y nosotros venimos acá y venimos a empezar a luchar y no nos vamos a rendir. No nos vamos a dar por vencidos hasta que el Señor haga lo que Él va a hacer respecto de esta ciudad. Y mire, déjeme ir a un ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo, a ver si logro acá, solo déjeme ubicarlo acá. Busque en Isaías capítulo 62, déjeme ver si lo encuentro acá, acá lo tengo. Isaías capítulo 62, quiero mostrarle algo. Mire lo que dice, mire lo que dice el Señor, verso 1. Sí, verso 1. Mire lo que dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, dice esta versión, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. A ver, ¿por qué traje esto que no lo tenía preparado? Solo déjeme mostrárselo. Mire, hay otras versiones que son poquito más explicativas. Esta otra versión dice, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga su resplandor, hasta que salga como resplandor su justicia y brille como antorcha su salvación. Ahora, ¿qué es lo que trato de mostrarle? Vea esto. Es el Señor el que nos respalda.
Yo siempre le he explicado a usted, cuando el Señor habla de Sión y de Jerusalén, está hablando de la iglesia. Y hay alguien acá que sea parte de la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, entonces esta palabra es para usted. Amén. Entonces, podemos ponerle nuestro nombre ahí. ¿Por qué no le cambiamos el nombre? Por amor de Oded no callaré. Por amor de Byron no callaré. Por amor de Pedro no callaré. Por amor de Ricardo no callaré. Por amor de César no callaré. Por amor de Anabel no callaré. Por amor de Efraín no callaré. Amén. Entonces, si podemos personalizarlo esto hacia nosotros, entonces vamos a entender que el que está por nosotros es Él. Y Él es más fuerte que cualquiera de nuestros enemigos. Amén. Ahora, déjenme mostrarle esto otro acá. Déjenme, creo que era el capítulo 61 el que quiero mostrarle. A ver si me ayudan. No, no es el 61. Tiene que ser en el 62. A ver si me ayudan a buscarlo. El texto que busco es aquel que dice: sobre tus muros he puesto guardas. A ver si me lo buscas, Jonathan, y me lo das, por favor. Regresemos entonces a la historia que Jesús les está contando a los discípulos. Mire lo que dice. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, escuche esto: no temo a Dios ni me importa la gente. Este era engreído, este era soberbio. Pero mire lo que dice ahí. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. A ver, ¿por qué escogí esta versión? Es que, miren, esta era una viuda, es decir, no tenía el respaldo de un marido, y en el tiempo histórico en Israel, una mujer viuda era prácticamente el último estrato de la sociedad. Juntamente con los niños era el último estrato de la sociedad. La mujer ya de por sí misma, por ser mujer, era relegada a un segundo plano. Y si era viuda, todavía más, porque no tenía posibilidades de ser desposada con nadie. Entonces, eran menospreciadas, eran despreciadas las mujeres, especialmente si eran viudas. Pero esta mujer entonces tenía una característica, escuche, tenía una característica: no dejaba de ir a pedir justicia al juez. Todos los días, yo me imagino que el juez estaba en su casa y le servían el desayuno y, ¡hey, juez! Y tocaba la puerta. ¡Hey, señor juez, hágame justicia! Terminaba de desayunar el juez y se iba a alistar a bañarse para irse y, señor juez, hágame justicia. Y en el teléfono, en el WhatsApp, hermano, nota de voz, llamada, mensaje, en el Messenger de Facebook, le mandaba un Twitter, le mandaba cuánta red social tenía el juez, ella le mandaba un mensaje. Correos electrónicos todos los días. Llegaba el juez a su despacho y, señor juez, hágame justicia. Todos los días. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si esta viuda se hubiera rendido? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera obtenido la justicia. Ahora bien, el Señor nos muestra en un ejemplo como este que nosotros podemos seguir luchando, seguir batallando, seguir pidiendo hasta que logremos lo que estamos buscando. Ahora bien, nosotros tenemos un Dios, un Padre al cual acudimos, y Él no es injusto. En primer lugar, Él no es injusto. En segundo lugar, su oído está atento a nosotros. Pero oiga, ojo con esto. ¿Se acuerda de aquel pasaje que dice,
buscad y recibiréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. En el original lo que dice es, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Es decir, es un presente continuo. ¿Sí me estoy explicando? Un presente continuo es aquel que es constante, 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 constante. Nunca dejemos de llamar, nunca dejemos de pedir, nunca dejemos de buscar. En el momento que menos lo esperamos, vamos a encontrar la respuesta de parte de Dios. Amén. ¿Encontraste el texto? ¿Qué es? 62:6. Entonces sí estaba en lo correcto. Mire lo que dice. Sobre tus murallas, perdona que estoy haciendo aquí un paréntesis, pero es porque quiero enfatizar quién es el que pelea la batalla por nosotros. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso. Aquí es que este texto tenía que haberlo incluido, hermano. Déjeme buscarle una versión. Acá, esta versión, la VHTI. Sobre tus muros, iglesia. Recuerde que Jerusalén es sinónimo de iglesia. Sobre tus muros, iglesia, he apostado centinelas. Ni de día ni de noche permanecen en silencio. Los que lo recuerdan al Señor no se tomen descanso alguno. ¿Qué te está diciendo el Señor? No te rindas. No te rindas. No sé si me explico. A ver, ¿qué es no tomarse descanso alguno? ¿Qué será no tomarse descanso alguno? Es decir, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Este texto para mí es muy revelador porque note usted esto. Lo que ejemplifica es que habían muros alrededor de Jerusalén y sobre estos muros habían unos guardias que eran los que guardaban la ciudad. Amén. Ahora bien, aquí lo que dice es, sobre tus muros, iglesia, he apostado centinelas. Ahora, ¿a qué centinelas se estará refiriendo, hermano? Ayúdeme a predicar. ¿De qué centinelas se estará hablando? ¿Estará hablando de nosotros mismos? Ángeles. Y no ángeles con las nalguitas así rosadas y alitas como los del 14 de febrero. Sí que el 14 de febrero va a pasar un angelito ahí con la nalguita rosada, ¿va? No, hermano, no es así. Ese angelito que anda con una flechita ahí que se llama Cupido, ese no es ángel. Ese no es ángel, es una potestad del enemigo. No, los ángeles de los cuales habla el Señor acá son ángeles, hermano, que tienen un poderío para poder desarmar al enemigo. Amén. Entonces, estos son los que han sido apostados en los muros de la iglesia. Por eso esta iglesia, hermano, estamos tranquilos, confiados. Vamos a seguir adelante. Cada martes, cada viernes, cada domingo, vamos a venir a orar acá, vamos a ir a orar por la gente. Ha puesto el Señor en el corazón nuestro empezar a orar por los pastores. Estamos orando todos los días por los pastores de esta ciudad para que el Señor renueve sus fuerzas y vamos a ir a buscarlos para darles una palabra de ánimo, una palabra de aliento a las familias que necesitan una palabra de aliento. No vamos a dejar de hacerlo. Vamos a seguir adelante porque en los muros de esta iglesia hay apostados centinelas. Y el trabajo nuestro es seguirle recordando al Señor, Señor, acuérdate por favor de tu iglesia, acuérdate de tus hijos, Señor, acuérdate de esta familia, de esta otra familia, y el Señor lo va a hacer. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Déjeme mostrarle este otro ejemplo. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Mire lo que dice la Escritura. Y estando juntos, les ordenó: no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Esta es la orden que Jesús le está dando a sus discípulos, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Ok. No hay un consenso y la escritura no lo refleja. Pero acá, ¿qué es lo que está pasando? Déjeme ponerlo en el contexto. Jesús ha sido crucificado, ha bajado a la tumba, bajó a los confines de la tierra, se levantó de la tumba, empezó a aparecer a sus discípulos y en un momento determinado los congregó. Hay un pasaje que dice que eran más o menos 500 a los cuales él apareció. Entonces, antes de partir, de ascender al cielo, entonces él los reúne y están comiendo, y entonces en medio de esta comida, él les da esta orden. Escuche esto, él les da esta orden. Quiero que permanezcan en Jerusalén. Decir, la comisión que habían recibido ellos era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Hay otro pasaje que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuál era la misión de ellos? Ir y propagar el evangelio. Amén. Sin embargo, escuche esto. Sin embargo, el Señor les da esta orden. Quédense en Jerusalén. No van a empezar su obra misionera todavía hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Amén. ¿Qué es lo que sucede? No hay consenso para decir cuántos días fueron los que sucedieron para este evento. Por varias deducciones y por varios textos se entiende que fueron 50 días, ¿verdad? Que es de donde viene la palabra Pentecostés, ¿verdad? Pero entonces note usted qué fue lo que sucedió. Mire lo que pasó. El Señor les dice que se queden en Jerusalén. Y ellos entonces, mire lo que hacían. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Déjeme detenerme ahí. Si el Señor se había aparecido a más de 500, ¿por qué solo hay 120 acá? ¿Qué le pasó a los demás? ¿Qué pasó con el resto? ¿Acaso solo 120 personas habían creído en Jesús en los 3 años y medio de su ministerio? Si lo seguían multitudes, ¿se acuerda que alimentó primero a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños? Después alimentó a otra cantidad similar. Solo ahí, entre esas dos cantidades, hay más de 30,000 personas. ¿Pero por qué solo habían 120? Porque los demás se habían rendido. ¿Me explico? Ahora, veámoslo en el ángulo positivo, porque ya lo vimos en el ángulo negativo. ¿Qué hubiera pasado si estos 120 personas se hubieran rendido? ¿Qué hubiera pasado? Pensemos, ¿qué hubiera pasado? Si estas a ver, deme la respuesta. Amén, amén. La promesa del Señor se hubiera retrasado. Hubiera tenido el Señor que hacer algo extraordinario, no sé, o probablemente solo hubiera descendido sobre 1 o 2 que pudieran haber estado ahí. A ver, pero fíjese bien en esto. ¿Por qué razón muchas veces en la iglesia pareciera que todo está apagado, pareciera que no hay vida, se predica de la prosperidad pero nadie está prosperado, se predica sanidad pero todos están enfermos, las familias están divididas? ¿Y por qué la iglesia se mira como muerta? ¿No será que nosotros estamos estorbando la manifestación del Espíritu Santo? ¿No será que nosotros no hemos sido persistentes, no hemos sido perseverantes, determinados a esperar hasta que el Señor mande su promesa? Déjeme contarle este ejemplo. Hay una familia muy amada por nosotros que, pues para nosotros son una familia que son un gran ejemplo.
Y la hermana estuvo orando por su esposo durante 13 años. Escucha esto. 13 años orando por su esposo. Y dice la hermana que ella perseveraba cada fin de año. Dice que se preocupaba ella porque ya sabía que venían las fiestas de fin de año y era seguro que el hermano se iba a poner a tomar. Pero para ella también representaba que otro año que pasaba, otro año ya se ha ido, muchas cosas han pasado. Algo hemos aprendido. Ya se acordó del corito, ¿va? Y esta hermana miraba que se iban los años, pasaban los años. Y el esposo nada, que se convertía. En el año 13, el hermano viene a los pies de Cristo y le da un vuelco a su vida. El Señor le cambió totalmente su vida. Empezaron a prosperar, empezaron a servir al Señor. Hoy ellos son una pareja de ancianos que sirven al Señor como pocos he conocido. Y un hombre humilde, un hombre entregado al Señor, un hombre que sirve al Señor con todo su corazón. Ahora le pregunto, ¿y qué hubiera pasado si la hermana en el año 12 hubiera dejado de orar? En el año 11 hubiera dejado de orar. ¿Qué hubiera pasado? Entonces nosotros podemos estorbar la manifestación del Espíritu Santo cuando nos rendimos. Amén. Entonces, hermano, hermana, no te rindas. No te rindas. Amén. Mira este texto. Sofonías capítulo 3, versos 14 y 15. Sofonías capítulo 3, versos 14 y 15. Ya dijimos que Sión, iglesia. Jerusalén, iglesia. Israel, iglesia. Sión, canta con alegría. Iglesia, canta con alegría. Israel, grita de felicidad. Jerusalén, alégrate y celebra con todo tu corazón. El Señor te ha perdonado. Alguien dice amén. Y ha alejado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está dentro de ti. Amén. ¿Puedes recibirlo? Amén. Así que ya no tendrás miedo del sufrimiento. Pero lo que viene me llamó poderosamente la atención. Este texto fue el que le dio el tema a esta prédica. Mire lo que dice el Señor. Bueno, no te lo está diciendo tu pastor. Es que si lo dijera yo, podrías ponerlo en duda. Podrías pensar que fue que algo fumó el pastor que viene ahí hablando de no rendirse. No, te lo está diciendo el Señor. ¿Alguien lo puede leer? Sión, no te rindas. Cámbiale el nombre, pues. Ajá. Amén. Ahora póngale su nombre. No te rindas, Oded. No te rindas, Jonathan. No te rindas, Byron. No te rindas, Luis David. No te rindas, César. Amén. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Déselo fuerte al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. No te rindas. Porque mayor es el ejército que está con nosotros que el que está con ellos. No te rindas. No te rindas. El Señor tu Dios, esta es la razón por la cual no te debes rendir. Esta es la razón. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un guerrero que da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Es precioso, hermano. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cantos alegres. ¿Quién va a cantar, hermano? ¿Quién va a cantar? A ver, ¿quién va a cantar? Piénselo, piénselo, piénselo. Hermano, es que, a ver, yo cuando me pongo a pensar en esto, note que antes el Señor dice, Sión, alégrate, Sión, da gritos de felicidad, Sión, canta. A ver, primero nos dice que cantemos nosotros. Pero usted puede decir,
Pero ¿y cómo voy a cantar si estoy triste? ¿Cómo voy a cantar si tengo problemas? ¿Cómo voy a cantar si ya el viernes es primero y tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, tengo que pagar el banco y no tengo el dinero para pagar? ¿Cómo voy a cantar si mi marido anda emborrachándose? ¿Cómo voy a cantar si mis hijos andan en drogas? ¿Cómo voy a cantar? Vas a cantar porque cuando tú cantas, Él canta contigo. Amén. Y mire lo que dice. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cantos alegres. Amén. Hermano, yo no sé realmente cómo trasladar esto, cómo transmitir esto. Yo solamente puedo decir, no te rindas. No te rindas. Puede ponerse de pie esta noche. Déjeme ministrarlo. A ver si me ayudas con el piano, hijo, por favor. No te rindas, hermano. No te rindas. Dios está contigo. Dios está de tu lado. El Padre está de tu lado. El Señor está de tu lado. Cristo está de tu lado. Para ti que me estás viendo ahí en las redes sociales, Cristo está de tu lado. Si estás afligido, si necesitas, si has estado orando por un empleo y no lo has conseguido, si has estado orando por tu familia y todavía no mira la respuesta, si has estado orando por una decisión y no logras cómo hacerlo, Dios está de tu lado. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, venimos esta noche a darte gracias, Señor, por las fuerzas que nos das y a darte gracias, Señor, porque solo tú puedes hacer que nosotros sigamos adelante, Señor. Danos hoy las fuerzas necesarias, Señor, para no rendirnos, para seguir adelante en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la tormenta, Señor, seguir avanzando, en medio de la tempestad, seguir avanzando, Señor. Que podamos, Señor, tener paz en medio de la tormenta, que podamos, Señor, tener paz en medio de la dificultad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo ministro a tu iglesia, Señor, tu congregación, aquellos, Señor, que no pudieron venir, aquellos que están aquí con nosotros, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno, Señor. Danos la fuerza, Señor, para seguir adelante. Señor, fortalece las rodillas débiles, fortalece, Señor, las manos débiles de aquellos pastores, de aquellos ministros, Señor, que están a punto de rendirse o ya se rindieron, Señor. Que tú, Señor, les des nuevas fuerzas para seguir adelante. Hoy oramos, Señor. Ponemos delante de ti a los ministros, a los pastores, Señor, de esta ciudad. A los padres de familia en esta ciudad, Señor. A las madres de familia. A los abuelos y abuelas que cuidan a sus nietos. Señor, que tú les des nuevas fuerzas para que puedan, Señor, salir adelante. En el nombre de Jesús, gracias. Porque tú, Señor, eres bueno y misericordioso. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, y hoy nos alegramos en ti, Padre, porque tú, Señor, eres bueno. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor?